Hola, cordial saludo. Cuando pensamos en Jesús, casi todos imaginamos al hombre perfecto. Piel clara, ojos suaves, cabello largo y hasta musculoso, casi como un héroe de película. Pero la realidad era muy diferente. La Biblia nunca describe su apariencia física y hay pistas que lo dicen todo. Por ejemplo, la noche en que fue capturado, los soldados no pudieron distinguirlo de sus discípulos. Fue entonces cuando Jesús preguntó: ¿a quién buscan? Porque realmente podía pasar desapercibido entre la multitud. En aquel tiempo, los ojos claros, en este caso verdes azules, no eran vistos como algo positivo. Se asociaban a maldiciones o señales de que algo no estaba bien. Así que la imagen moderna de Jesús, rubio, de ojos claros y musculoso, simplemente no tiene base histórica. Isaías 53:2 nos da otra pista poderosa. No tenía nada de hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él, nada que llamara la atención por fuera. ¿Se dan cuenta ustedes cómo los pintan a Jesucristo? Como rubio, de ojos claros, musculoso. En este video les voy a explicar todo lo que pude investigar y llegaremos a la conclusión de cómo es Jesús realmente. Véanlo hasta el final porque está buenísimo. Vamos al video. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre Jesús, su rostro, su mirada, incluso su cuerpo, podría estar completamente equivocado. Esa imagen que probablemente tienes en la mente, ojos azules, cabello largo, piel clara, músculos marcados, un semblante majestuoso. Y si te dijera que es un invento reciente, más producto del arte renacentista que de la realidad histórica. La Biblia, los textos antiguos y la historia misma nos cuentan algo sorprendentemente distinto. Jesús era un hombre común, un rostro que no destacaba, un cuerpo sin la idealización heroica que hoy vemos en las pinturas y estatuas. Isaías 53:2 lo describe con palabras que rompen por completo la narrativa popular. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Imagina eso. El hombre cuya vida y enseñanzas cambiaron el mundo no era el tipo de persona que llamarías atractivo según nuestros estándares modernos. Tan común era su aspecto que la noche en que fue capturado, los guardias del templo no podían distinguirlo de sus discípulos. ¿Puedes visualizar la escena? Jesús preguntando: ¿a quién buscan? Porque incluso físicamente no sobresalía de quienes lo acompañaban. Ahora piensa en la idea de los ojos claros, tan típicos en la iconografía popular. En la mentalidad hebrea del siglo I, eso era considerado extraño, casi como una maldición. Lo que hoy asociamos con belleza era visto entonces como algo que no salió bien, algo fuera de lo esperado. Y no termina ahí. La imagen que muchos conocen como Jesús, el rostro sereno y perfecto de las pinturas renacentistas, en realidad tiene más que ver con la visión personal del artista que con la historia. Miguel Ángel, uno de los pintores que moldeó la idea de Jesús en nuestra cultura, tomó como modelo a su joven aprendiz y, según diversos historiadores del arte, incluso a su amante. Así, el Jesús musculoso, elegante y perfecto que adorna iglesias y museos refleja más la sensibilidad personal de un artista que la apariencia de un hombre que caminó hace 2000 años. Este no es un tema de fe, sino de historia, de entender cómo la percepción de un personaje histórico puede ser distorsionada por siglos de arte, cultura y tradición. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué aspecto tenía realmente Jesús? Y más importante, ¿por qué nos importa descubrir la verdad detrás de la imagen que hemos heredado?
Cuando pensamos en Jesús, la imagen que surge en nuestra mente suele ser casi universal. Un hombre de piel clara, cabello largo y ondulado, ojos claros y profundos, con rasgos delicados y un cuerpo atlético, casi escultórico. Esta visión tan difundida se ha vuelto casi automática en nuestra cultura. Desde películas, libros, pinturas, hasta imágenes religiosas en iglesias y redes sociales. Todos parecen repetir el mismo patrón. Para muchos, ese es el Jesús verdadero, el modelo que representa la bondad, la divinidad y la protección física. Pero, ¿cómo llegamos a aceptar esta versión como si fuera un hecho histórico? La verdad es que la mayoría de la gente nunca se ha cuestionado su origen. Crecemos viendo estas imágenes y las asumimos como realidad, sin reparar en que fueron creadas siglos después de la vida de Jesús, en contextos culturales muy distintos. Es un fenómeno tan potente que incluso quienes saben que la Biblia no describe su apariencia, continúan imaginándolo según esos cánones renacentistas. El imaginario colectivo se ha nutrido de artistas que idealizaron su rostro para transmitir espiritualidad, perfección y serenidad. Pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel crearon un Jesús que se ajustaba a los ideales estéticos europeos de su época, un reflejo de la cultura del Renacimiento, más que de la realidad histórica del siglo I en Judea. Cada detalle, ojos claros, cabello suave, rostro simétrico, estaba pensado para inspirar admiración y devoción, no para documentar un retrato fiel. Esta visión popular ha llegado a tal punto que incluso películas y series modernas siguen reproduciéndola sin cuestionamiento. Se ha convertido en un estándar casi inamovible. Jesús es el héroe físico, atractivo, con semblante sereno, capaz de atraer la mirada de cualquiera. Y así el relato histórico se ve eclipsado por una imagen que refleja más nuestros deseos y aspiraciones que la realidad. Incluso entre comunidades religiosas, esta visión ha sido perpetuada como un símbolo de perfección moral y espiritual, asociando belleza física con santidad. Pero la historia y la arqueología nos muestran que el Jesús histórico no encajaba en ese molde. Era un hombre común de la región de Judea, con rasgos semíticos, piel morena, cabello probablemente oscuro y rizado, y un aspecto que no sobresalía entre sus contemporáneos. La visión popular que tenemos hoy es una construcción cultural, una narrativa visual que ha eclipsado la verdad tan profundamente que pocos se detienen a preguntarse por qué lo imaginamos así. Este planteamiento nos prepara para el siguiente paso: desafiar esa percepción popular con evidencias históricas y bíblicas que muestran un Jesús mucho más cercano, humano y corriente de lo que nuestras imágenes modernas nos hacen creer. Si creías que la imagen que tienes en la mente es la verdadera, es momento de enfrentarte a un primer desafío. La evidencia bíblica e histórica sugiere que Jesús no era un hombre que destacara por su belleza ni por un cuerpo perfecto. Isaías 53:2 nos ofrece un retrato sorprendentemente distinto. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Piensa en estas palabras un momento. No se describe a un héroe atlético ni a un líder carismático que impresione por su físico. Se habla de un hombre común, de apariencia corriente, alguien cuya vida y mensaje importaban mucho más que su rostro o su cuerpo.
Esta descripción rompe con toda la noción romántica del Jesús renacentista. Los evangelios narran cómo fue imposible distinguirlo de sus discípulos la noche de su arresto. Los guardias que entraron al huerto para prenderlo no podían identificarlo entre el grupo y Jesús tuvo que preguntar: ¿a quién buscan? Imagina la escena: el hombre cuya influencia cambiaría la historia, confundido con sus seguidores simplemente por su aspecto ordinario. Esta es una evidencia poderosa de que Jesús no era físicamente llamativo ni extraordinario según los estándares de su tiempo. Además, desde una perspectiva histórica y cultural, ciertos rasgos que hoy asociamos con la belleza eran considerados inusuales o incluso desfavorables en la Judea del siglo I. Los ojos claros, por ejemplo, eran extremadamente raros y vistos como algo fuera de lo normal, casi como un defecto. La imagen de un Jesús de ojos azules que aparece en innumerables pinturas y representaciones modernas no solo es anacrónica, sino que habría sido interpretada como extraña o mal vista en su contexto original. El primer desafío entonces no es una teoría abstracta, está anclado en textos históricos y en la comprensión cultural de la época. Nos obliga a cuestionar lo que damos por sentado y a preguntarnos por qué seguimos imaginando a Jesús como un hombre que encajaría más en la portada de una novela de fantasía que en un contexto histórico real. La evidencia bíblica y cultural comienza a desmontar la narrativa popular y nos invita a mirar más allá de la iconografía, hacia la verdadera humanidad de Jesús, un hombre corriente cuya grandeza no radicaba en su físico. Este desafío inicial abre la puerta a un análisis más profundo. Si nuestra percepción de Jesús es errónea, ¿cómo surgió la imagen que todos conocemos hoy y qué fuerzas culturales moldearon esa idea? La respuesta a esta pregunta nos llevará al siguiente tópico: análisis del origen, donde exploraremos cómo la visión renacentista de Jesús se impuso sobre la realidad histórica. Para entender por qué tenemos en la mente una imagen de Jesús tan alejada de la realidad, debemos retroceder varios siglos hasta el Renacimiento europeo, una época en la que el arte y la cultura buscaban idealizar la humanidad y proyectar la perfección divina en la figura humana. En este contexto, los artistas comenzaron a crear representaciones de Jesús que no tenían nada que ver con su contexto histórico ni con los textos bíblicos. La necesidad no era documentar la realidad, sino inspirar admiración, devoción y una conexión emocional con lo divino. Uno de los grandes responsables de la imagen popular que hoy todos reconocemos fue Miguel Ángel. Este artista, con una visión estética muy personal y un talento incomparable, creó obras donde Jesús aparece con rasgos delicados, simétricos, cuerpos musculosos y expresiones serenas que transmiten nobleza y poder espiritual. Sin embargo, estudios de historiadores del arte sugieren que Miguel Ángel se inspiró en modelos que conocía personalmente. Algunos relatos indican que para ciertos rostros incluso se basó en jóvenes cercanos a él, con quienes mantenía relaciones íntimas y afectivas, lo que influenció la manera en que idealizó sus figuras divinas. En otras palabras, el rostro perfecto, calmado y hermoso de Jesús que vemos en pinturas y esculturas puede ser un reflejo de la relación personal y la estética subjetiva de un artista, más que de un retrato histórico. Este fenómeno no se limitó a Miguel Ángel. La tradición renacentista buscaba una belleza universal que conectara lo humano con lo divino.
Por eso las imágenes de Jesús se repitieron y se difundieron a través de iglesias, libros, reproducciones y siglos después medios de comunicación masiva. La iconografía se consolidó y con el tiempo la imagen idealizada se convirtió en un estándar casi inmutable. Cabello largo, piel clara, ojos claros, cuerpo esbelto y expresiones serenas. La historia y el arte habían reemplazado a la realidad histórica. Además, este origen cultural explica por qué incluso hoy es difícil romper la percepción popular. Hemos heredado siglos de tradición visual que nos condicionan a imaginar a Jesús de esa manera, y cada película, cada serie, cada libro refuerza esa imagen. El origen de nuestra idea colectiva no está en la Biblia ni en la arqueología, sino en la interpretación artística europea, en un contexto donde lo hermoso y lo divino se fusionaban, borrando la posibilidad de conocer cómo lucía realmente un hombre judío del siglo I. Analizar este origen nos permite abrir los ojos y comprender que muchas de nuestras certezas son construcciones culturales. Nos invita a cuestionarnos si la imagen que tenemos de Jesús es un reflejo de ideales artísticos y no de hechos históricos. ¿Qué otras creencias visuales o culturales aceptamos sin cuestionar? Este análisis prepara el terreno para el siguiente paso, la evidencia clave, donde comenzaremos a mostrar datos históricos y bíblicos que apoyan la verdadera apariencia de Jesús. Si hemos cuestionado la imagen popular de Jesús y analizado cómo surgió, ahora es momento de mirar la evidencia concreta que nos acerca a su verdadera apariencia. Los textos bíblicos y la historia nos ofrecen pistas claras. Jesús era un hombre común, un judío del siglo I, con rasgos típicos de su región y época. La Biblia, lejos de describir un héroe físicamente perfecto, nos presenta a alguien cuya grandeza residía en su mensaje y no en su aspecto. Isaías 53:2 lo confirma. Dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Estas palabras no son simbólicas ni poéticas únicamente, describen una realidad palpable. Jesús no estaba destinado a impresionar por su físico. La evidencia histórica también refuerza esta idea. Estudios antropológicos sobre restos óseos y reconstrucciones faciales de poblaciones judías de Judea durante el siglo I sugieren que un hombre promedio medía alrededor de 1.65 metros. Tenía piel morena, cabello oscuro y rizado, ojos probablemente marrones y un rostro con rasgos semíticos típicos. Esto es completamente distinto de la figura estilizada blanca y de ojos claros que vemos en la iconografía renacentista. El Jesús bíblico era un hombre que caminaba a largas distancias, trabajaba con las manos, predicaba en su comunidad y vivía de manera humilde. Su cuerpo no era esculpido en gimnasio ni preparado para impresionar. Era funcional y resistente, moldeado por la vida diaria, no por el arte idealizado. Incluso los evangelios reflejan que su apariencia no era destacable. La noche de su arresto, los guardias del templo no pudieron distinguirlo de sus discípulos. La pregunta que Jesús hace, ¿a quién buscan?, evidencia que su rostro no llamaba la atención, que se confundía entre el grupo, que su físico era ordinario, absolutamente humano. Esta evidencia narrativa, combinada con el contexto cultural y los estudios antropológicos, nos da un retrato mucho más cercano a la realidad que cualquier pintura o escultura que hayamos visto. Otro dato relevante es la percepción cultural de los rasgos inusuales. En la Judea del siglo I,
Ojos claros o cabellos rubios eran considerados extraños, casi como una anomalía. La imagen de un Jesús de ojos azules y piel clara sería vista como anormal, incluso como una desviación de lo esperado. Esto refuerza la idea de que la iconografía occidental no refleja el contexto histórico, sino una reinterpretación artística que impuso estándares europeos sobre un hombre semítico de apariencia corriente. La evidencia clave nos muestra que la grandeza de Jesús no estaba en su físico ni en su rostro, sino en su humanidad, en su mensaje y en la forma en que impactó a quienes lo rodeaban. Comprender esto nos permite ver más allá de los mitos visuales y acercarnos a un Jesús más real, más humano, más cercano a la vida cotidiana de su tiempo. Hasta ahora hemos cuestionado la imagen popular de Jesús y presentado evidencia histórica y bíblica que nos acerca a su verdadera apariencia. Ahora profundicemos en un aspecto crucial que suele pasarse por alto: la funcionalidad y la naturalidad de su cuerpo. Contrario a la idea de un Jesús musculoso con abdomen marcado y brazos esculpidos, los textos y la historia nos muestran un hombre cuya fuerza no estaba en la apariencia, sino en la resistencia y en la actividad cotidiana. Jesús caminaba largas distancias por caminos polvorientos de Judea, predicaba al aire libre, subía colinas, cruzaba aldeas y trabajaba como carpintero o artesano. Su cuerpo estaba adaptado a la vida práctica, no al ideal estético que hoy admiramos en esculturas y pinturas. Tomemos un ejemplo concreto: el momento de su arresto en el huerto de Getsemaní. Los evangelios relatan que los soldados del templo no podían diferenciarlo de sus discípulos. Esto no solo evidencia la humildad de su aspecto, sino que nos permite inferir que no era un hombre que destacara físicamente. Su fuerza no era imponente ni intimidante, sino funcional. La resistencia de un hombre que caminaba kilómetros diarios y trabajaba con sus manos sería notable, pero no necesariamente hermosa según los estándares modernos de gimnasio o estética. Este tipo de fuerza era común entre los hombres de su tiempo y es un detalle que las representaciones artísticas han ignorado por completo. Otro aspecto que merece atención es el rostro de Jesús. Las descripciones bíblicas, aunque escasas, sugieren un rostro común, sin rasgos extraordinarios ni simetría idealizada. Esto es importante. La iconografía occidental ha proyectado sobre él rasgos europeos que se ajustaban a las expectativas estéticas de los artistas del Renacimiento, como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Miguel Ángel, por ejemplo, se inspiró en modelos personales, incluso en jóvenes cercanos a él, para crear el rostro de Jesús que hoy conocemos. Así, la perfección física que asociamos con la divinidad en realidad refleja la subjetividad de un artista y su contexto cultural, no la apariencia histórica de un hombre judío del siglo I. Profundizando en este argumento, podemos ver cómo la percepción errónea de la belleza de Jesús afecta incluso la forma en que imaginamos su carácter y su mensaje. La idea de un Jesús físicamente idealizado puede llevarnos a asociar perfección espiritual con perfección física, una conexión que los textos históricos y bíblicos no hacen. Jesús era un hombre ordinario cuya autoridad y carisma provenían de su mensaje y su acción, no de la admiración que pudiera despertar su apariencia. Este análisis nos prepara para el siguiente tópico: perspectiva científica o experta, donde veremos estudios antropológicos
y opiniones de expertos que consolidan esta visión de Jesús como un hombre común, con rasgos típicos de su tiempo y lugar. Para reforzar todo lo que hemos explorado hasta ahora, es crucial apoyarnos en la opinión de expertos y en estudios científicos que puedan ofrecer un retrato más cercano a la realidad histórica de Jesús. Uno de los ejemplos más sólidos proviene de los trabajos del Dr. Richard Knibb, un médico e investigador británico especializado en reconstrucciones faciales forenses de personajes históricos. Knibb y su equipo utilizaron técnicas modernas de antropología forense y arqueología para reconstruir el rostro de un hombre judío promedio del siglo I en Judea. El resultado es revelador: piel morena, cabello oscuro y rizado, ojos marrones, rasgos semíticos típicos y un rostro que no destacaría en la multitud. Esta reconstrucción dista mucho del Jesús europeo idealizado, de ojos azules y cabello liso, que vemos en pinturas y películas. Los estudios de Knibb no solo se basan en la apariencia externa, sino también en la estructura ósea de poblaciones de la época, combinada con datos históricos sobre hábitos de vida, nutrición y actividad física. Esto refuerza la idea de que Jesús habría sido un hombre con un cuerpo resistente y funcional, formado por caminar largas distancias y realizar trabajos manuales, más que un cuerpo esculpido para la admiración estética. Su apariencia reflejaba practicidad, no idealización. Otro experto relevante es el historiador británico Johann Taylor, quien ha profundizado en la vida cotidiana de los judíos del siglo I. Taylor explica que en ese contexto cultural, los hombres de ojos claros eran extremadamente raros y considerados inusuales. Su investigación confirma que la imagen de un Jesús de ojos azules y piel clara sería históricamente improbable y culturalmente fuera de lugar. Este detalle, aunque pueda parecer menor, evidencia cómo las ideas modernas sobre belleza y divinidad han distorsionado la percepción histórica. Incluso los estudios bíblicos apoyan esta perspectiva. Los evangelios, al narrar eventos como el arresto en Getsemaní, muestran a un Jesús cuya apariencia no destacaba, confundible entre sus discípulos. La combinación de reconstrucciones científicas y evidencia textual refuerza el mismo mensaje. La grandeza de Jesús no residía en su aspecto físico, sino en su mensaje, su acción y su conexión con las personas. Este respaldo científico y experto no solo valida lo que los textos bíblicos sugieren, sino que también nos permite deshacernos de siglos de mitos visuales. Nos recuerda que muchas de las imágenes que creemos históricas son construcciones culturales y artísticas, y que acercarse a la realidad de Jesús implica mirar más allá de la idealización para comprender al hombre real, un hombre de su tiempo, un judío corriente, cuya humanidad es tan inspiradora como su legado espiritual. Ahora que hemos analizado la evidencia histórica y científica, surge una pregunta crucial. ¿Qué impacto tiene conocer la verdadera apariencia de Jesús en la forma en que nos relacionamos con Él y con nuestra propia comprensión del mundo? El factor humano de este tema no va mucho más allá de curiosidad histórica. Toca la esencia de cómo interpretamos la espiritualidad, la fe y la humanidad. Durante siglos, la imagen de un Jesús idealizado, blanco, de ojos claros, de cuerpo atlético y de rostro sereno, ha moldeado no solo la devoción, sino también nuestra percepción de lo que significa ser divino o perfecto. Para muchos, asociar belleza física con santidad y bondad ha creado expectativas irreales
sobre la espiritualidad y la moralidad. La idea de un héroe físicamente imponente puede llevar a pensar que la grandeza se refleja en lo externo, en lugar de en las acciones, el mensaje y la conexión con los demás. Cuando comprendemos que Jesús era un hombre común, de apariencia ordinaria, algo cambia en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y a los demás. Su humanidad nos recuerda que la influencia, la fuerza y la sabiduría no dependen del aspecto físico. Esto tiene un efecto profundo. Nos libera de la comparación constante con ideales estéticos inalcanzables y nos permite valorar más la empatía, la acción y la integridad personal. La verdadera inspiración de Jesús proviene de su vida y sus enseñanzas, no de un rostro o cuerpo idealizado. Además, este factor humano también afecta a la sociedad en términos culturales y educativos. Al mantener imágenes idealizadas que no corresponden a la realidad histórica, se refuerzan estereotipos y se distorsiona la percepción de la historia. Las representaciones populares pueden crear una desconexión entre la imagen de un personaje histórico y la vida real de su época. Reconocer a Jesús como un hombre común de Judea nos invita a cuestionar otras construcciones culturales y a acercarnos a la historia de manera más crítica y consciente. Incluso en la dimensión emocional, el impacto es profundo. Saber que Jesús no era físicamente extraordinario, pero aún así logró transformar vidas y comunidades, nos da un modelo más accesible y humano. Nos muestra que la grandeza no se mide en apariencia, sino en acciones, resiliencia y capacidad de influir positivamente en quienes nos rodean. Esta comprensión puede inspirar confianza en la propia humanidad, recordándonos que todos podemos dejar una huella significativa sin tener que encajar en estándares irreales. En definitiva, el factor humano nos enseña que la verdadera importancia de Jesús no está en su cuerpo ni en su rostro, sino en su mensaje y en la universalidad de su humanidad. Esta perspectiva nos prepara para el siguiente tópico, el qué pasó después, donde veremos cómo la percepción de su imagen evolucionó a lo largo de los siglos. Si entendemos a Jesús como un hombre común del siglo I, surge la pregunta inevitable: ¿cómo pasó de esa realidad cotidiana a la imagen icónica que hoy todos reconocemos? La evolución de su representación es un viaje fascinante a través de la historia del arte, la cultura y la religión, y revela mucho sobre cómo las sociedades reinterpretan figuras históricas según sus propios ideales y necesidades. En los primeros siglos después de su muerte, los cristianos primitivos no se preocuparon por la apariencia física de Jesús. Los textos se centraban en sus enseñanzas y milagros, y cualquier representación artística era simbólica más que realista. El buen pastor, el Cordero de Dios, figuras que transmitían ideas espirituales sin necesidad de mostrar rasgos específicos. No existía un estándar visual definido. Jesús podía aparecer como un joven fuerte, un anciano sabio o incluso en formas alegóricas. La prioridad era la comprensión de su mensaje, no su rostro. El cambio decisivo comenzó con el Renacimiento europeo, cuando los artistas redescubrieron la anatomía humana, la perspectiva y la búsqueda de la belleza ideal. Pintores como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel comenzaron a crear imágenes de Jesús que reflejaban los estándares estéticos de su época: cuerpos proporcionados, rostros simétricos y expresiones serenas. Estas obras se difundieron ampliamente, primero en iglesias y catedrales, luego en libros y reproducciones, consolidando un modelo visual que hoy parece universal.
La historia había sido reinterpretada a través del lente del arte y la imagen popular quedó fijada en la cultura occidental. Con el tiempo esta representación se globalizó. Durante la colonización y la expansión del cristianismo, el Jesús europeo se convirtió en un estándar visual en América, África y Asia. La imagen de ojos claros, piel blanca y rostro armonioso fue impuesta culturalmente, desplazando la posibilidad de ver a Jesús como un judío común del siglo I. La iconografía se volvió un símbolo de idealización estética y de aspiración espiritual, alejándose cada vez más de la evidencia histórica. En el siglo XX y XXI, medios como el cine, la televisión y las redes sociales reforzaron esta visión, reproduciendo sin cuestionamiento el Jesús renacentista. Cada película o ilustración sigue el patrón impuesto hace siglos, manteniendo un mito visual poderoso que pocas veces se confronta con los hechos históricos. Sin embargo, investigaciones recientes, reconstrucciones antropológicas y estudios bíblicos han comenzado a cambiar esta narrativa, ofreciendo una imagen más fiel a la realidad. Un hombre corriente, semita, resistente y humano. Esta evolución histórica nos muestra cómo la percepción de Jesús ha sido moldeada por siglos de cultura, arte y tradición, más que por evidencia histórica. Nos prepara para el siguiente tópico, el lado oculto, donde revelaremos detalles pocos conocidos sobre cómo se construyó la imagen que todos creen verdadera. Si hasta ahora hemos recorrido la evolución histórica y la evidencia científica sobre la apariencia de Jesús, es momento de adentrarnos en el lado oculto, esos detalles poco conocidos que explican por qué su imagen se consolidó como la conocemos hoy. Uno de los secretos más fascinantes está directamente relacionado con los artistas renacentistas y su vida personal, especialmente con Miguel Ángel, uno de los pintores y escultores más influyentes de la historia. Miguel Ángel no solo buscaba representar lo divino con belleza, también proyectaba en sus obras su mundo interior, sus afectos y relaciones personales. Algunos historiadores del arte coinciden en que Miguel Ángel era homosexual y que varios de los rostros que plasmó, incluyendo los de Jesús en ciertas obras, fueron inspirados en jóvenes cercanos a él, como su aprendiz y posible amante. Esto significa que el rostro de Jesús, que millones han visto en museos y catedrales, no solo refleja un ideal renacentista, sino también la elección personal y emocional de un artista. La perfección de ese rostro no responde a la historia ni a la Biblia, sino a la subjetividad de Miguel Ángel y a su fascinación por ciertos modelos humanos de su entorno. Otro hecho poco conocido es que esta idealización se convirtió rápidamente en un patrón repetido por generaciones de artistas. Cada retrato posterior, ya sea en pinturas, esculturas o vidrieras, tomaba como referencia esta imagen de Jesús perfecto, amplificando su difusión y reforzando la percepción de que ese era el aspecto real del Nazareno. El arte dejó de ser una interpretación y pasó a convertirse en un estándar visual, que luego se integró a la cultura popular, la educación y la religión. Incluso los detalles como la musculatura, el cabello largo y los ojos claros responden a un ideal estético europeo y no a un hombre del Medio Oriente del siglo I. En ese tiempo los ojos claros eran raros y considerados inusuales, mientras que la complexión física de un judío de Judea era más funcional que ornamental.
Los evangelios nos recuerdan que Jesús era indistinguible entre sus discípulos la noche de su captura. Nada en su físico lo hacía sobresalir. Sin embargo, estas verdades históricas fueron opacadas por siglos de arte idealizado. Este lado oculto nos muestra cómo la cultura, la subjetividad del artista y los ideales estéticos pueden moldear nuestra percepción de figuras históricas de manera profunda y duradera. Nos invita a cuestionar la autoridad de la imagen que creemos verdadera y a acercarnos a la historia con curiosidad y escepticismo. Descubrir estos secretos cambia la manera en que entendemos a Jesús, ya no solo como un símbolo religioso, sino como un hombre cuya representación ha sido construida, interpretada y manipulada a lo largo del tiempo. Ahora que conocemos la verdadera apariencia de Jesús y hemos explorado cómo se construyó la imagen que todos reconocemos, es momento de preguntarnos qué consecuencias ha tenido esta idealización en la sociedad, la cultura y la percepción individual de la espiritualidad. El impacto de la iconografía renacentista no es solo estético. Sus efectos son profundos y duraderos, moldeando creencias, valores y expectativas durante siglos. En primer lugar, la idealización de Jesús ha condicionado nuestra forma de entender la santidad y la moralidad. Al proyectar perfección física sobre un hombre cuyo poder y autoridad no dependían de su apariencia, se crea inconscientemente la idea de que lo divino debe estar asociado a la belleza y la simetría. Esto puede generar expectativas irreales, no solo sobre la divinidad, sino también sobre los seres humanos, que la bondad, la sabiduría y la fortaleza deberían reflejarse en el cuerpo. La disonancia entre la imagen idealizada y la realidad histórica refuerza estándares superficiales que afectan la autoestima y la percepción del valor humano. En segundo lugar, el impacto cultural es inmenso. La imagen de un Jesús blanco, de ojos claros y musculoso, se ha convertido en un símbolo global, especialmente durante la expansión del cristianismo en Europa, América y otras regiones del mundo. Esta representación contribuyó a la difusión de estereotipos raciales y culturales, invisibilizando la verdadera identidad de un hombre semita del siglo I. La iconografía no solo transmitía espiritualidad, sino también ideales europeos que reforzaban la supremacía cultural de quienes la producían, y a nivel educativo y mediático, la imagen idealizada también ha ejercido un efecto de perpetuación automática. Cada película, serie, ilustración o libro que sigue el patrón renacentista refuerza el mito visual. Esto genera una desconexión con la historia real, donde los hechos, la cultura y la apariencia de Jesús se subordinan a la estética y al simbolismo. Las consecuencias son sutiles pero profundas. Se moldea la percepción colectiva, se altera la narrativa histórica y se mantiene un estándar visual que pocos se atreven a cuestionar. Finalmente, el impacto personal también es notable. Comprender que Jesús era un hombre común, de rasgos corrientes y apariencia funcional, nos libera de comparaciones estéticas inútiles y nos acerca a su humanidad. Nos recuerda que la verdadera influencia y grandeza no dependen de la belleza física, sino de las acciones, el mensaje y la capacidad de transformar vidas. En otras palabras, descubrir su verdadera apariencia nos permite reconectar con su humanidad y nos enseña a valorar lo esencial sobre lo superficial. Este análisis de impacto nos prepara para el siguiente tópico: múltiples caras del tema.
donde exploraremos cómo diferentes culturas y grupos sociales perciben a Jesús y cómo esa percepción ha evolucionado a lo largo del tiempo. Una de las facetas más fascinantes de la representación de Jesús es cómo diferentes culturas y sociedades lo han imaginado y apropiado según sus propios valores, contextos y aspiraciones. La imagen que conocemos hoy no es universal. Cada región, cada época y cada comunidad han moldeado a Jesús a su medida, creando versiones que reflejan más la identidad cultural que la realidad histórica. En Europa, especialmente durante el Renacimiento, Jesús se transformó en un ideal de belleza clásica: piel clara, cabello liso y rostro simétrico. Esta versión buscaba inspirar espiritualidad a través de la perfección estética y conectaba con los valores de la época: armonía, nobleza y serenidad. Pintores y escultores como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci consolidaron esta imagen, que luego se convirtió en el modelo global para el cristianismo occidental. En África y América Latina, sin embargo, la percepción de Jesús se adaptó al contexto local. En varias comunidades afrodescendientes, artistas y creyentes comenzaron a representarlo con rasgos africanos, piel oscura y cabello rizado, acercándolo a la identidad de quienes lo veneraban. Estas representaciones buscaban reivindicar la cercanía de Jesús con la comunidad y hacer que su imagen fuera más accesible y significativa. En Latinoamérica, la iconografía se mezcló con tradiciones indígenas y mestizas, generando un Jesús que reflejaba la diversidad cultural de la región y mostraba la universalidad de su mensaje más allá de la apariencia europea. Incluso en Asia y Medio Oriente, la representación de Jesús ha variado según la tradición local. En Filipinas, por ejemplo, Jesús es frecuentemente retratado con rasgos asiáticos. En Etiopía, con piel más oscura y rasgos típicos africanos. Esto no cambia su historia ni su enseñanza, pero sí revela cómo la percepción cultural influye en la forma en que se internaliza la figura histórica y espiritual. Cada comunidad busca reflejar a Jesús de manera que sea reconocible, cercana y emocionalmente significativa, priorizando la conexión sobre la precisión histórica. Este fenómeno demuestra que la iconografía de Jesús es fluida y simbólica, más que fija y objetiva. La versión renacentista que hoy domina en la cultura occidental es solo una de muchas interpretaciones posibles. La diversidad de representaciones también evidencia cómo la humanidad ha buscado proyectar su propia identidad, sus valores y aspiraciones en la figura de Jesús, moldeando su rostro según lo que cada cultura necesitaba ver y admirar. Entender estas múltiples caras del tema nos permite apreciar que la verdad histórica y la percepción cultural pueden coexistir. Nos prepara para el siguiente tópico: desmitificación final, donde abordaremos y refutaremos los mitos más comunes sobre la apariencia de Jesús, con claridad y evidencia. Ha llegado el momento de desmitificar lo que muchos consideran verdades absolutas sobre la apariencia de Jesús. Después de siglos de iconografía, cultura y tradición, ciertos mitos se han incrustado tan profundamente que parecen incuestionables, pero la evidencia histórica, bíblica y científica nos permite desarmarlos uno por uno. Primero, el mito más extendido. Jesús era un hombre blanco de ojos azules y cabello largo. Este concepto proviene del arte europeo del Renacimiento y no tiene ninguna base histórica.
Como hemos visto, un hombre judío del siglo I en Judea tendría piel morena, cabello oscuro y rizado y ojos marrones. Incluso la Biblia sugiere que su apariencia no destacaba. Isaías 53:2 dice claramente que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. La idea de ojos claros o piel blanca era rara y culturalmente extraña en su contexto. El segundo mito: Jesús era atlético, musculoso y de cuerpo esculpido. La iconografía renacentista nos presenta a un héroe físico, pero la evidencia histórica indica un hombre común cuya fuerza venía de la resistencia diaria, caminar largas distancias, trabajar con las manos y predicar bajo el sol. Su cuerpo era funcional, adaptado a la vida cotidiana, no un ejemplo de gimnasio moderno. La narrativa bíblica incluso sugiere lo contrario. Los guardias del templo no podían distinguirlo de sus discípulos la noche de su captura, mostrando que su apariencia no destacaba ni imponía. Un tercer mito que merece ser refutado es que el rostro de Jesús en las pinturas refleja su verdadera apariencia. En realidad, muchas obras renacentistas, incluyendo las de Miguel Ángel, se basaron en modelos personales y afectivos del artista. Miguel Ángel, según historiadores del arte, se inspiró en jóvenes cercanos a él, algunos de los cuales eran sus amantes para representar a Jesús. Esto revela que la imagen popular es una construcción artística y emocional, no un retrato histórico. Finalmente está el mito de que la apariencia física de Jesús es irrelevante para comprenderlo. Al contrario, entender su verdadera humanidad, un hombre común, semita, ordinario físicamente, nos conecta con su mensaje de forma más profunda. Nos recuerda que la grandeza no reside en la belleza o el poder físico, sino en la acción, la enseñanza y la capacidad de influir en los demás. Desmitificar estos puntos nos libera de siglos de distorsión visual y cultural. Nos permite mirar a Jesús como un hombre real, cercano a su gente, resiliente, humano y profundamente inspirador. Esta claridad también nos prepara para reflexionar sobre su significado en nuestra vida hoy y cómo su humanidad puede inspirarnos más allá de cualquier imagen idealizada. Después de explorar la evidencia histórica, científica y cultural sobre la verdadera apariencia de Jesús, es inevitable detenernos y preguntarnos: ¿qué nos enseña esta información sobre nosotros mismos y sobre la forma en que construimos la realidad? Hasta ahora hemos visto cómo la tradición, el arte y los estereotipos moldearon durante siglos una imagen que poco tiene que ver con la historia. Pero esta reflexión no es solo académica. Tiene un profundo impacto personal y emocional. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces juzgamos lo que vemos según la apariencia? ¿Cuántas veces asociamos valor, poder o autoridad con lo externo, con lo que es visible y atractivo, sin indagar en la esencia real de las personas? Jesús, un hombre ordinario en su aspecto físico, pero extraordinario en sus acciones y enseñanzas, nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos recuerda que lo verdaderamente importante no es lo que mostramos, sino lo que hacemos, cómo impactamos a los demás y cómo cultivamos la humanidad dentro de nosotros. Esta reflexión también nos desafía a cuestionar otros mitos o creencias que damos por sentadas en la vida cotidiana. La construcción de imágenes idealizadas, la adopción de estándares impuestos por la cultura o la sociedad, no solo se limita a figuras históricas como Jesús, está presente en cada ámbito, en cómo percibimos la belleza, el éxito o la bondad.
Entender la verdadera historia de Jesús es en realidad un espejo que nos invita a mirar críticamente nuestras propias ideas y prejuicios. Además, nos permite valorar la universalidad de su mensaje. Al reconocerlo como un hombre semita ordinario, nos damos cuenta de que su grandeza era accesible y humana, no reservada a alguien perfecto físicamente. Su ejemplo nos dice que cualquiera, sin importar apariencia, raza o condición social, puede influir positivamente en el mundo. Nos reta a mirar a las personas y a nosotros mismos desde la perspectiva de lo que somos capaces de hacer, no de cómo nos vemos. Así, la verdadera pregunta que queda en el aire después de toda esta exploración es: ¿estamos dispuestos a mirar más allá de las imágenes que nos imponen para descubrir la realidad y la humanidad detrás de lo que creemos conocer? Esta reflexión nos conecta con la esencia de la historia, de la fe y sobre todo con nuestra propia capacidad de discernir, valorar y aprender. Hemos llegado al final de este recorrido y ahora es momento de recapitular lo que hemos descubierto sobre la verdadera apariencia de Jesús y la forma en que nuestra percepción ha sido moldeada a lo largo de los siglos. Desde el inicio cuestionamos la imagen popular que todos tenemos en mente: un hombre de piel clara, ojos azules, cabello largo y cuerpo perfecto. Una representación que poco tiene que ver con la historia real. La evidencia bíblica, como Isaías 5:32, nos recordó que Jesús no destacaba por su aspecto físico. Era un hombre ordinario cuya grandeza radicaba en sus acciones y enseñanzas. Los relatos del Nuevo Testamento refuerzan esta idea. Su rostro no llamaba la atención y su cuerpo no sobresalía entre sus contemporáneos. La primera evidencia nos enseñó que la percepción popular estaba construida sobre una base imaginaria, y los estudios antropológicos y arqueológicos confirmaron cómo habría lucido realmente un judío del siglo I: piel morena, cabello oscuro y rizado, ojos marrones y una constitución funcional no idealizada. Exploramos también cómo el arte renacentista transformó esta figura histórica en un modelo de belleza europea. Miguel Ángel y otros artistas plasmaron en Jesús sus propios ideales, emociones y referentes personales, consolidando un rostro y un cuerpo que poco tenían que ver con la realidad. A través del tiempo, esta imagen se globalizó, reforzada por la cultura, el cine, la educación y la religión, creando un estándar visual que ha permanecido casi inalterable hasta hoy. Vimos además el factor humano. Conocer la verdadera apariencia de Jesús nos conecta con su humanidad y nos enseña que la grandeza no se mide por la belleza física, sino por el impacto, la resiliencia y la capacidad de influir positivamente en los demás. Su ejemplo nos desafía a mirar más allá de lo superficial, tanto en nuestra percepción de la historia como en la forma en que juzgamos a quienes nos rodean. Finalmente, este viaje nos invita a reflexionar. La historia de Jesús no solo nos habla de un hombre del siglo I, sino también de cómo la cultura, el arte y los prejuicios moldean nuestra visión del mundo. Nos reta a cuestionar lo que damos por sentado y a valorar la esencia por encima de la apariencia. Conocer la realidad detrás del mito nos permite ver a Jesús como lo que realmente fue: un hombre bueno, semita, ordinario en su aspecto, extraordinario en su mensaje, cuya influencia sigue viva por lo que hizo y enseñó, no por cómo lucía.
Así cerramos este relato no con un ícono idealizado, sino con un Jesús real, cercano y profundamente humano. Un modelo cuya verdadera inspiración trasciende siglos y sigue siendo relevante hoy, en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás.